Evangelio de hoy. Martes 13 de mayo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 10, versículo 22 al 30. En aquel tiempo se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le decían: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. El invierno del templo y el tiempo del corazón. Era invierno. Y Jesús caminaba por el templo, en el pórtico de Salomón, como si el paisaje exterior reflejara el clima espiritual de los corazones que lo rodeaban. Fríos, cerrados, desconfiados, hambrientos de signos pero no de fe, ansiosos por pruebas pero no abiertos al misterio, interesados en palabras pero no en la verdad hecha carne. Ese invierno que se describe no es solamente un dato meteorológico. Es una expresión del alma de aquellos que no podían o no querían creer. Ese frío que recorre los pasillos de la religión sin fuego aún resuena en muchos corazones que prefieren la duda cómoda a la fe que transforma. La pregunta constante a la entrega silenciosa. El control a la confianza. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Hasta cuándo vas a tenernos en vilo? Le preguntan a Jesús, como si él fuese quien esconde la verdad, como si fuese responsable de la ceguera de sus ojos. Jesús no responde con reproches, sino con verdad serena y desarmante. Su palabra no busca aplastar, sino revelar. No confunde, sino que invita. Pero la dureza del corazón es más fuerte que la luz de sus palabras. Y por eso no creen. Porque no quieren ver. Porque su esperanza está condicionada a un Mesías que se ajuste a sus expectativas. A un Salvador que actúe como ellos desean. Y no como Dios ha dispuesto desde la eternidad. La voz del pastor. Jesús responde con una imagen de ternura inmensa. Mis ovejas escuchan mi voz. Él no entra en debates teológicos, ni ofrece argumentos humanos. Simplemente proclama una verdad profunda, que solo se entiende desde el amor. La relación entre él y sus ovejas es de escucha, de intimidad, de reconocimiento profundo. Una oveja no necesita explicar por qué sigue al pastor. Simplemente lo hace. Porque ha aprendido a confiar en su voz. Porque esa voz no la ha herido. No la ha forzado. Sino que la ha llamado por su nombre. Esa voz la ha conducido a verdes praderas. A aguas tranquilas. Esa voz ha sanado sus heridas. Y le ha dado descanso en medio de la noche. Conocer y ser conocido. Jesús dice: yo las conozco. No dice: sé quiénes son. Sino las conozco. Un conocimiento que no es solo intelectual, sino existencial. Amoroso. Él conoce el alma de cada oveja.
Su historia. Sus heridas. Sus pasos errantes. Su sed. No hay nada oculto a sus ojos. Y sin embargo no hay juicio en su mirada. Solo ternura que llama. Solo deseo de comunión. En un mundo donde somos números. Donde valemos por lo que producimos. O por el papel que desempeñamos. Jesús nos conoce de verdad. Nos mira por lo que somos. Por lo que podemos llegar a ser en Él. Vida eterna. Jesús no promete éxito. No ofrece poder. Ni garantiza una vida sin cruces. Lo que Él da es mucho más que todo eso. Él da vida eterna. Una vida que comienza aquí. Cuando lo seguimos. Cuando escuchamos su voz. Cuando lo amamos. Y que se planifica en la eternidad. Cuando vivamos ya sin sombras. Sin muerte. Sin separación. La vida eterna no es simplemente una existencia sin fin. Es una comunión perfecta con Él. Fuente de todo amor. Fuente de toda alegría. Jesús nos dice que nadie puede arrebatarnos de su mano. Que ni el mal, ni la muerte, ni el pecado pueden separarnos de Él. Cuando permanecemos en su escucha. La mano del Padre. Jesús revela que no camina solo. Que no actúa en su propio nombre. Que todo lo que Él hace y dice proviene del Padre. Y que el Padre es más grande que todos. En esa afirmación hay una promesa y una certeza. Una promesa de protección. De cuidado divino. De una fuerza que no es nuestra. Pero que actúa a nuestro favor. Y una certeza. La pertenencia a Dios no depende de nuestro esfuerzo. Sino de su fidelidad. De su poder. De su amor sin fin. Permanecer en su mano es un acto de humildad. De rendición. De confianza filial. Yo y el Padre somos uno. La afirmación final de este pasaje no puede dejarnos indiferentes. Jesús y el Padre son uno. No simplemente porque piensan lo mismo, sino porque comparten la misma esencia. La misma divinidad. Esta es una revelación altísima, que solo la fe puede acoger. Una fe que no exige comprender todo, pero que se deja conducir por el amor. Una fe que no se fabrica con argumentos, sino que se recibe como don. Como una voz dulce que llama desde lo profundo. Y que va despertando el corazón. Voz que conduce en el silencio. Jesús no habla con gritos ni con demostraciones espectaculares. No persuade por medio de argumentos complejos ni se impone con la fuerza de un poder humano. Él habla en el silencio del corazón. Habla con la fuerza sutil del amor. Y ese lenguaje solo es comprendido por quienes se han despojado de su suficiencia para volverse pequeños y humildes como ovejas confiadas. En un mundo de ruido y confusión. En medio de la tormenta de voces que prometen seguridad, éxito, placer o dominio. La voz del pastor verdadero se distingue por su serenidad. Por su ternura. Por su verdad sin violencia. Por su dulzura sin falsedad. Escuchar esa voz implica hacer silencio por dentro. Romper con la costumbre de decidir por cuenta propia. Renunciar a controlar todo. Y dejarse guiar por la voluntad del pastor. Esa voluntad no es un dictado frío o impositivo, sino una propuesta amorosa que nace de su corazón herido por nosotros. Quien escucha su voz, se reconoce amado. Y entonces su libertad se despierta no para huir, sino para seguirle. Porque el amor llama a la libertad y no a la esclavitud.
Porque la voz de Cristo no encadena ni somete, sino que levanta, purifica, atrae y transforma desde lo más hondo. Las manos del Padre. Jesús nos lleva hacia el Padre. No solo nos habla de Él. No solo lo nombra o lo describe, sino que nos introduce en su misma vida. Él dice que sus ovejas no se perderán, que nadie las arrebatará de sus manos, porque están en las manos del Padre. Y nadie puede arrebatar nada de las manos del Padre. Este es el consuelo más profundo. Esta es la certeza que puede sostenernos incluso cuando todo se oscurece. Estamos en las manos del Padre. Aunque no lo sintamos. Aunque el dolor nos ahogue. Aunque nuestra vida parezca ir a la deriva. No estamos solos. Esas manos no son frías ni lejanas. Son manos heridas por amor. Manos que han cargado la cruz por nosotros. Manos que han tocado leprosos y han levantado muertos. Manos que se han dejado clavar para salvarnos. Manos que nos bendicen cada día sin cesar. No hay fuerza que pueda arrancarnos de esas manos. Ni el pecado. Ni el miedo. Ni el fracaso. Ni el rechazo del mundo. Ni siquiera la muerte. Porque esas manos han vencido a la muerte. Yo y el Padre somos uno. La revelación culminante de este pasaje está en la declaración de Jesús, el Padre y yo somos uno. Aquí Jesús no está haciendo solo una afirmación teológica. Está mostrando su intimidad más radical con Dios. Su unidad no solo de propósito, sino de naturaleza. Para los judíos que escuchaban esto, fue un escándalo. ¿Cómo un hombre puede decir que es uno con Dios? ¿Cómo puede atribuirse una comunión tan profunda, sin caer en blasfemia? Y sin embargo, Jesús no retira sus palabras. Las reafirma con sus obras. Con su entrega. Con su obediencia hasta la cruz. Él es uno con el Padre porque todo lo que hace, lo hace desde el amor al Padre. Y ese amor es perfecto, sin sombra de división, sin rastro de egoísmo. Por eso quien ve a Jesús, ve al Padre. Quien escucha a Jesús, escucha al Padre. Quien es conducido por Jesús, es llevado al corazón mismo del Padre. Aquí no hay espacio para una fe superficial. Para una religiosidad de conveniencia. Aquí se nos exige una decisión radical, o creemos que Jesús es uno con el Padre y le entregamos la vida. O le rechazamos, como hicieron algunos, escandalizados por su verdad. Silencio y rendición. Cuando entendemos la hondura de estas palabras, no queda más que el silencio. Una adoración callada que nace de un corazón rendido. Porque no estamos ante una doctrina fría, sino ante una persona viva que se ofrece a ser nuestra guía. Nuestro refugio. Nuestro todo. Y ese silencio no es vacío, sino plenitud. Es la pausa donde el alma escucha lo que las palabras no pueden decir. Es el espacio donde la fe se vuelve mirada. Y la esperanza se convierte en certeza. El buen pastor y el seguimiento hoy. Seguir a Cristo como buen pastor en nuestro tiempo exige valentía. Exige rechazar las voces falsas que pretenden arrebatarnos. Implica luchar contra el ego que no quiere depender de nadie. Y aceptar el camino del discipulado con sus exigencias. Pero es ahí, precisamente ahí, donde descubrimos que no hay vida más plena. Que no hay seguridad más grande. Que no hay libertad más honda. Que la que nace de saber que hemos sido encontrados, conocidos y amados por Cristo. Y que su voz es la única que puede llevarnos al corazón del Padre. El don de ser conocidos.
Hay un consuelo que brilla como una luz suave en esta palabra: Jesús nos conoce. No nos adivina. No nos estudia desde fuera. No necesita observarnos con detenimiento para entendernos. Él nos conoce desde dentro. Nos ha tejido en el seno de nuestra madre. Y no hay rincón del alma que le sea desconocido. Ser conocidos por Jesús significa ser vistos con una mirada que no juzga para condenar, sino que acoge para sanar. Que abraza lo que somos sin escándalo ni rechazo. Que entiende nuestras heridas, nuestros miedos, nuestras luchas ocultas. Y aún así nos ama con amor total. Seguridad que no decepciona. Hoy muchos buscan seguridad en cosas externas. En posesiones. En seguridades legales. En relaciones que a veces se vuelven frágiles. Pero Jesús nos ofrece una seguridad que no depende de nada humano. Una promesa que no cambia con el tiempo ni con las estaciones del corazón. Él dice: no se perderán jamás. Y su palabra no es como la nuestra. Su palabra crea realidad. Su palabra sostiene al universo. Y si Él promete que nada nos arrebatará de su mano, es porque su amor es más fuerte que todas nuestras inestabilidades juntas. La pertenencia que da identidad. Jesús dice: mis ovejas me pertenecen. Esta no es una pertenencia que oprime ni reduce. No es una posesión celosa ni cerrada. Es una pertenencia de amor. De cuidado. De compromiso eterno. Pertenecer a Cristo nos da una identidad que el mundo no puede dar. Ni puede quitar. Ya no somos definidos por lo que hacemos o lo que logramos, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Y por lo que somos en su corazón, hijos amados del Padre. Ovejas rescatadas por su misericordia. Un seguimiento que implica escucha. La relación entre pastor y oveja no es pasiva. No es solo recibir cuidados. Es también responder con la escucha. Con la disponibilidad del corazón. Con el deseo de seguir su voz en cada decisión de la vida. Escuchar su voz significa permitir que su palabra ilumine mis decisiones. Mis relaciones. Mi forma de amar y de luchar. No basta con oír de lejos. Hay que acoger su voz en lo concreto. Hay que permitir que esa voz me corrija, me consuele y me forme cada día. Contra el temor de perdernos. Jesús sabe cuán frágiles somos. Cuánto miedo tenemos de fallar. De apartarnos sin darnos cuenta. De quedar lejos del rebaño por torpeza o debilidad. Y por eso nos asegura que no nos perderemos jamás. Este jamás es una palabra que solo Dios puede pronunciar con verdad. Una promesa que trasciende incluso nuestros fallos. Nuestros desiertos espirituales. Y nuestros olvidos. Porque aunque nosotros olvidemos, Él no olvida. Aunque soltemos su mano, Él no suelta la nuestra. El rechazo que duele. Este pasaje también nos muestra que no todos escuchan su voz. No porque no puedan, sino porque no quieren. Porque han endurecido el corazón. Porque prefieren las seguridades de su propia lógica antes que la fe. Esto hiere el corazón de Jesús. Él no fuerza a nadie. No arrastra. Pero sufre por los que se cierran a la vida que Él trae. Por los que lo acusan injustamente. Y no reconocen la ternura con la que les habla. Misterio de elección y libertad. Jesús reconoce que hay quienes no son de su rebaño. No porque Él los haya excluido,
sino porque no han querido acoger la invitación. Aquí se encuentra el misterio de la libertad humana. Una libertad real, capaz de decir sí o no. Una libertad respetada por Dios hasta el extremo. Pero también está el misterio de la elección divina. De ser elegidos no por méritos, sino por amor gratuito. Por pura gracia. Y esta elección no nos hace mejores, sino más responsables. Más llamados a responder con fidelidad y humildad. Cristo, puente hacia el Padre. Toda la vida de Jesús tiene una dirección, el Padre. No actúa por cuenta propia. No busca su propia gloria. No quiere separarse del designio eterno de Dios. Todo en él es comunión con el Padre. Y por eso nos lleva hacia él. Cuando seguimos a Jesús, no estamos simplemente imitando a un maestro sabio. Estamos entrando en una relación trinitaria. Estamos siendo atraídos hacia el seno del Padre. Allí donde todo es amor, luz y eternidad viva. El descanso de saberse sostenidos. Las palabras de Jesús no son solo enseñanzas. Son refugios. Son brazos abiertos para quienes ya no saben a dónde ir. Son descanso para los corazones cansados de luchar por sí solos. Saber que estamos en sus manos. Que esas manos nos han marcado con amor eterno. Que nadie puede quitarnos de allí. Nos permite descansar de nuestros miedos. Nos permite vivir con una paz que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de aquel que nunca falla. El eco de su voz en la vida diaria. Jesús sigue hablando hoy. No desde un templo lejano, sino desde lo cotidiano. Desde lo pequeño. Desde lo invisible. Su voz resuena en la palabra. En el silencio de la oración. En el rostro del hermano necesitado. En las heridas que nos invitan a confiar. ¿La reconocemos? ¿La seguimos con docilidad? ¿O preferimos seguir otras voces, más cómodas pero menos verdaderas?